Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy me gustaría hablaros de una misteriosa enfermedad. Una enfermedad que es muy desconocida para la sociedad, pero que sin embargo existen algunos casos, cada vez son más numerosos, sobre esta enfermedad. La enfermedad se llama Morgellons y esta enfermedad trata una serie de heridas o llagas que salen en todo el cuerpo por las cuales brota un extrañísimo filamento de muchos colores que si tú empiezas a estirar y estirar te das cuenta de que ese hilo es muy largo. Estaríamos hablando de una especie de filamento, un parásito que se te mete en el cuerpo y empieza a penetrar por todas tus cavidades hasta en el sistema nervioso, y las personas que viven esta enfermedad viven un auténtico infierno dentro de sus carnes. El sentir como algo, un filamento, una especie de gusano que se está moviendo dentro de tu cuerpo no debe ser muy agradable. Pero bueno, hay que mencionar que esta enfermedad puede ser una enfermedad desconocida, pero sin embargo esta enfermedad está en un círculo muy extraño en la que le rodean muchos temas oscuros, y podríamos mencionar los chemtrails o una procedencia biológica ajena a la Tierra, como vamos a ir viendo en este videoprograma. La historia de los Morgellons empezó en el 2001 con la señorita Mary Leitao, una señorita que era médica, que había estado 5 años en el hospital de Boston, y su actividad era concretamente el estudio de inmunohistoquímica. Esta señorita tenía un hijo que empezó a sufrir unos síntomas muy extraños que a ella le llamaban la atención. Al principio le pareció algo normal. Su hijo tenía unos extraños picores por todo el cuerpo y que con el paso del tiempo se fueron agravando, siendo más molestos hasta aparecer una serie de llagas. Por las llagas le brotaban estos filamentos de los que os estaba hablando, unos hilos muy extraños de color blanco, rojo, azul y negro. Unos hilos que ella, la madre, como médica, sabía que no eran para nada normales. Acudió a los doctores y estos lo único que le dijeron era lo siguiente: la enfermedad es psicológica, se la está inventando el niño, o en todo caso la madre se la está inventando para que el niño se crea su enfermedad. Algo que indignó a la madre. Ella sabía que para nada esa enfermedad, esa misteriosa y extraña sintomatología no era para nada normal. Por lo que decidió la señorita Leitao contratar servicios médicos privados. Y en estos descubrió algo sorprendente. Descubrió que habían muchas otras personas que habían sido rechazadas por los doctores con los mismos síntomas. Y se reunió con estas personas para poder investigar la procedencia real de los Morgellons. ¿Por qué se llama Morgellons? Porque la señorita Leitao empezó a investigar sobre casos muy antiguos, por si existían, y se dio cuenta de que existía un doctor llamado Morgellons, creo que era francés, que en el siglo XVII empezó a encontrarse casos parecidos, eso hay que indicarlo porque no eran totalmente iguales, de la sintomatología que el hijo de la señorita Leitao estaba sufriendo. Por ello bautizó la señorita Leitao, a esta enfermedad como la enfermedad de Morgellons, en honor al doctor. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Esta extraña sintomatología. ¿Y por qué la sufren estas determinadas personas? Porque hay que indicar que las personas con las que se reunió la señorita Mary Leitao eran personas bastante cercanas dentro del núcleo de Boston. Algunos también se salían del núcleo, pero en general eran personas dentro de la geografía. Algo bastante extraño.
Vamos a describir un poco más en profundidad qué es y cómo actúa esta enfermedad. Las personas infectadas con Morgellons sienten cómo esos filamentos que crecen dentro de su cuerpo se mueven y crecen hasta tal punto en el que se pueden infiltrar en el sistema nervioso, en el ojo e incluso en el cerebro. Y hay bastantes casos que he tenido la ocasión de leer en los cuales decían que habían infectados que de alguna forma sufrían mareos, sufrían pérdidas de conciencia e incluso fuertes dolores de cabeza, porque estos Morgellons se habían infiltrado en el cerebro. Hay que destacar que, como siempre, en los vídeos de Gran Misterio me gusta incluir imágenes, pero en este caso no estoy incluyendo muchas imágenes sobre Morgellons porque es muy desagradable, puede herir la sensibilidad de bastantes personas e incluso a mí no me gusta mostrar estas imágenes tan dantescas. Pero si tenéis curiosidad, solo tenéis que teclear Morgellons y buscar todas las imágenes en Google. Personas que, vuelvo a indicar, que sufren un verdadero infierno y están desamparadas por la medicina. Dentro de la amplia comunidad científica que ha rechazado la idea y la existencia de los Morgellons, sí que han existido doctores y científicos que han invertido tiempo y esfuerzo para poder investigar sobre esta extraña enfermedad. Por ejemplo, tenemos a la doctora Steinger, una licenciada en toxicología textil y bastante conocida a nivel mundial, que recogió más de 20 muestras de 20 pacientes infectados con los Morgellons. Descubrió muchas cosas que hasta el momento no se sabían sobre esta enfermedad. Principalmente 3 cosas. La primera, la composición. A priori, los resultados en laboratorio sobre la composición de estos filamentos eran negativos. Ningún elemento que se encontraba en la base de datos correspondía con la composición de estos filamentos. Es decir, estos filamentos eran de composición totalmente desconocida para la ciencia oficial. Pero tras una serie de pruebas en laboratorio, sí que encontraron una serie de elementos comunes en estos filamentos, elementos que sí eran un poco más conocidos. Y uno de estos elementos es bastante polémico y enseguida vais a ver una relación bastante oscura y muy extraña. En primer lugar, encontró 2 partes de poliéster. Después encontró una parte bastante importante sobre componentes orgánicos desconocidos. Estos sí que no se conocieron y hasta la fecha tampoco se conocen, por lo que nos hablaría de una especie de entidad biológica. Mixta, claro, hay que destacar que es mitad biológica y mitad plástica. Pero claro, con este tercer elemento, con el silicio, ya nos da muchísimo que pensar, porque según relata la doctora Steinger, los pacientes que han sido infectados con Morgellons se les nota como el vello, el pelo que tienen en su cuerpo está de punta, como si existiera una especie de electricidad extraña dentro de su cuerpo, una electricidad que puede ser electrostática, electromagnética, no se sabe muy bien su procedencia. El caso es que sus observaciones constataron de que existe una extraña electricidad y el silicio podría ser un conductor para esta electricidad. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que estos filamentos son mitad biológicos, mitad plásticos y mitad tecnológicos máquina, porque se habla mucho de nanotecnología impuesta por las élites para crear enfermedades robóticas. Pero bueno, esta es una teoría que vamos a dejar para un poco más tarde porque es muy compleja y nos adentraría en lo más oscuro del asunto. Otro factor que encontró la señorita Steinger fue el grado de destrucción ante el fuego sobre estos filamentos, ya que se necesitaba superar los 760 grados para poder quemar estos filamentos, algo totalmente extraño. Un cuerpo humano es muy difícil que cree unos filamentos con su propio cuerpo que sean
tan resistentes. Es prácticamente imposible. Pero aún hay más. Aparte de esto, existen otros doctores, como por ejemplo el doctor Randy Waymore, del cual os voy a dejar su web porque hasta hoy, hasta la fecha, está subiendo información actualizada sobre este interesante misterio, esta enfermedad. Y cada vez se van descubriendo cosas nuevas que vale la pena investigar. Os dejo la web en la descripción de este videoprograma por si tenéis la curiosidad. Llegados a este punto, ahora sí que entraríamos en la parte más siniestra y oscura que envuelve a esta extraña enfermedad. No sé si habréis tenido la ocasión de ver en las noticias o incluso en internet cómo unos extraños filamentos caían del cielo y cubrían amplias extensiones de terreno. Se veía como si hubiera nevado, pero parecía más algodón. Unos filamentos que se quedaban en el campo o incluso en los postes telefónicos colgando. No se sabía su procedencia. Pues existen registros de los llamados chemtrail, unas estelas de supuesto vapor de agua que sueltan los aviones, en los cuales sí que se ha visto una especie de filamento que caía de estas estelas. Es decir, nos están fumigando, y si nos fumigan, ¿qué están incluyendo en la composición de esa fumigación? Algunos dicen que son esquirlas de metal para poder difuminar las nubes. Pero claro, las esquirlas de metal, que yo sepa, no tienen forma de filamento. No dejan un campo verde de color blanco como si estuviera impregnado de algodón. Totalmente extraño. Os digo una cosa, si algún día veis un campo lleno de estos filamentos, ni se os ocurra tocarlos. Llamar a quien creáis conveniente, pero no lo toquéis porque podemos sufrir una desgracia. Podéis infectaros con esta extraña enfermedad, hipotéticamente. Pero antes de arriesgarnos, yo no tocaría nada. ¿Qué interés tendrían los gobiernos o quien sea para fumigar a la población con esta extraña enfermedad, que parece ser que no afecta a todo el mundo? Y ahí estaría la clave. La élite, estas entidades que nos gobiernan bajo las sombras, siempre han mantenido, y especialmente en el monumento de las piedras de Georgia, su plan para hacia la humanidad, reducir a la población mundial a un determinado porcentaje. Y aquí estaríamos hablando de la eugenesia, controlar la natalidad para que determinadas razas o determinados grupos étnicos o de personas no dejen descendencia. Ya en la Alemania nazi se experimentaba sobre armas químicas capaces de matar de forma selectiva, es decir, un virus que afectara a los que no eran puros, a los que no tenían ojos azules, pelo rubio y eran de porte alemán. En definitiva, desde ese comienzo, ese intento para poder matar de forma selectiva, hasta nuestros días han transcurrido muchísimos años. Podríamos hablar de la operación Paperclip, una operación que intentaba coger los aliados, todos los experimentos, recursos que los alemanes habían dejado tras la guerra. Es posible que cogieran muchos apuntes de los científicos alemanes sobre esto. Esto ya es una especulación. Puede ser y puede no ser. Pero bueno, el caso es que estos datos están ahí. En definitiva, esta arma sería la perfecta arma para aquellos que nos controlan bajo las sombras y quieren imponer el nuevo orden mundial. Pero claro, esto es solo una teoría. Existen muchas otras teorías, como por ejemplo una que es totalmente contraria, que nos hablaría de que los Morgellons son de procedencia extraterrestre. Ya bien han viajado mediante un meteorito hasta la Tierra, o de alguna forma los que son ajenos a la naturaleza humana han introducido en nuestro mundo para fines totalmente desconocidos. Yo siempre he mantenido la posición de que si unas entidades de otros planetas quisieran invadir
al planeta Tierra, lo que harían sería crear una especie de virus, cargarse a todo el ser humano y luego bajar a la Tierra con protección ante ese virus. Sería el método más rápido, menos sangriento y en el que ellos no tendrían ningún tipo de baja. Pero bueno, no sabemos de dónde viene este misterioso virus. Lo que sí que sabemos es que existe y cada vez hay más y más casos, principalmente en Estados Unidos, pero se están extendiendo por todo el mundo. Como último dato a destacar, me gustaría indicar que dentro de esa composición orgánica de la cual se desconoce, actualmente se han encontrado indicios de una bacteria llamada Tumefaciensis agrobacterium, una bacteria que afecta a las plantas y les genera tremendos tumores, modificando su genética. Es decir, estos filamentos tienen una bacteria capaz de modificar la genética de las plantas. Pero claro, todos sabemos que los virus, si esto es un virus, mutan, crean varias cepas diferentes y estas se adaptan hacia el ser humano, hacia otras especies y demás. ¿Qué nos dice a nosotros que esta cepa algún día pueda ser controlada para matar de forma selectiva, como estábamos comentando antes? Suponiendo que sea la teoría extraterrestre cierta, vamos a poner un hipotético caso. Y indico hipotético porque por hipótesis nos tenemos que basar, ya que no conocemos la totalidad ni la verdad de este asunto. Imaginemos que existen cada vez más y más y más casos sobre Morgellons, muchas personas infectadas. ¿Qué pasaría si este virus toma el control del ser humano infectado? ¿Qué pasaría si este virus que se infiltra por el sistema nervioso y el sistema, cerebral, por el cerebro, qué pasaría si toma el control total y absoluto del huésped, del ser humano? Podríamos estar hablando de una especie de alienígena basado en bacterias o filamentos que, a modo de curiosidad, como en la película Alien, pudiera controlar al ser humano y, lo que es más importante, poder comunicarse con otras personas infectadas mediante ondas electromagnéticas o demás, a modo de red colmena. Es una hipótesis, no os digo que la creáis, ni mucho menos, pero yo creo que vale la pena teorizar cuando la verdad no se conoce, porque podemos barajar multitud de teorías, hipótesis y demás. Si llegamos a una conclusión, he de decir que no lo tenemos del todo claro. Lo que sí que sabemos es que es una enfermedad muy extraña que se está extendiendo, cada vez hay más casos, que la comunidad científica no quiere saber nada, lo atribuye a síntomas psicológicos, pero ya me diréis vosotros de dónde salen esos hilos, y que existirían ciertos temas muy oscuros que envuelven a esta enfermedad. Ya sea los chemtrails, del cual es una teoría que me inclino a pensar bastante, o de origen ajeno a la naturaleza humana, que también podría ser una posibilidad. Pero si hacemos referencia al extraño silicio y componente electrónico que parece que tienen estos filamentos, podríamos hablar de un arma creada en laboratorio mediante tecnología. Pero bueno, esto es un mundo. Seguiremos investigando sobre este tema y también me gustaría que vierais un vídeo que me he encontrado en internet y que no sé si es de Morgellons, pero vale la pena echarle un vistazo. Os lo dejo en la descripción del enlace y nos hablaría cómo el Morgellons afecta también a animales y insectos. Veréis cómo en ese vídeo destripan a un insecto y sacan esas hebras, esos filamentos muy extraños de esta enfermedad desconocida. No sé si será verdad o será mentira, yo estoy como vosotros, sigo investigando este tema y seguiremos aportando datos.